Y vamos a mantenernos en este tema porque hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conmigo se encuentra Dohany Raquel Shaut, directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en un día tan importante como hoy. Bienvenida a Next Noticias, qué placer tenerla con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos brinda. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, director, y comienzo preguntándole cuál es el rol que desempeña el Senadis en la sociedad. El SENADIS dentro de nuestra sociedad panameña es el ente rector de velar por el fiel cumplimiento de las políticas públicas que emanan del Ejecutivo en materia de discapacidad en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo por el cual fue declarado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Precisamente porque este mismo día viene siendo el reconocimiento a la lucha por años de las personas con discapacidad para que sean tomados en cuenta y que sus derechos sean reconocidos, y se establece pues este día en la firma de ese acuerdo y se fija como el 3 de diciembre, por lo cual hoy Panamá también se viste de fiesta, resaltando los derechos humanos de nuestra población panameña con discapacidad. ¿Usted cree que en Panamá falta un poco más para que se puedan respetar los derechos de las personas con discapacidad, directora? Por supuesto, amiga Katy. En Panamá hace mucha falta la disponibilidad del trabajo que como sociedad cada uno debemos de contribuir. Sobre todo hace falta establecer un mecanismo de política más robustecida, ya que si bien es cierto, cuando nosotros hablamos en este escenario de la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, hoy conmemorando nosotros nuestro 9º Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad y sus familias, esto se establece a través del gobierno de Su Excelencia Martín Torrijos. Como país hemos tenido una deuda de 2 periodos en donde no se ha visto el desarrollo y el cumplimiento de estas políticas. Y yo considero en la vida mía personal y particular, y dirigiendo esta unidad ejecutora, que Panamá tiene que tener en este escenario una política de Estado establecida, que nosotros no tengamos que depender de un cambio de gobierno para que nuestra población con discapacidad sea tomada en cuenta en todos los escenarios, sobre todo en un escenario donde sus derechos no sean vulnerados y lacerados. Existen tantas leyes para proteger a las personas con discapacidad, pero si nos vamos a la realidad, esto no se está cumpliendo. Puedo ponerle un ejemplo pues muy claro, que es que en los lugares de trabajo tiene que tener un mínimo para personas con discapacidad y no los hay en los diferentes lugares. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo considero, Katy, que, y el país que nos escucha en esta tarde, que una de las cosas que hace falta, los elementos para dar cumplimiento a las tareas, es la supervisión de las mismas. Porque la ley es clara, el Ministerio de Trabajo en este momento, cumpliendo con esta política de la incursión del 2% de la cuota de la población panameña con discapacidad, pero sin embargo, si nosotros no establecemos la supervisión requerida a cada empresa de igual forma, a las instituciones, y que las mismas a su vez desarrollen medidas de cumplimiento, no podemos hablar verdaderamente de nuestra población trabajadora. ¿Por qué? Porque la estadística nos muestra que cada vez que viene una rendición de cuenta es cuando nosotros vemos establecido que se brinda y se rinde un informe, pero el resto del tiempo, ¿qué ocurre? Y es allí donde yo considero que si esto se mantiene como una política de Estado que emane del Ejecutivo y que la misma no sea movida o cambiada, cada vez que un gobierno asuma el poder, nuestra gente que tiene derecho a un empleo se le respete el mismo, se le considere el mismo, se le adecue sus puestos de trabajo, pero la parte más importante, Katy, es que a nuestra gente se le dé un trabajo digno de acuerdo a su preparación, y no que sigamos creando espacios solamente para mirar a nuestra gente con discapacidad
en escenarios inferiores, no es menospreciando ninguna experiencia laboral como servicios generales, todos tienen una importancia, pero yo considero que para eso las personas con discapacidad estudian, se preparan, y si tú le haces una verdadera adecuación de la mano que supervises, que su discapacidad vaya consona con su trabajo, podemos tener personas que se realicen, que se empoderen en su trabajo, que puedan disfrutar igual que nosotras de un espacio, y de esa manera sí estaríamos cumpliendo con una verdadera política de derecho. Falta realmente creer un poco más en ellos, porque que tengan una discapacidad no significa que no puedan realizar cualquier labor. Usted lo ha mencionado, de hecho. Así es, falta más que todo hacer las cosas de acuerdo a la ley, tal como se establece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente como país nosotros marcamos y resaltamos esa deuda. Si bien es cierto, han pasado 17 meses en esta gestión de gobierno, pero felizmente hemos podido realizar y trabajar para darle a Panamá una plataforma robustecida por primera vez de un plan estratégico nacional en materia de discapacidad. No todo está terminado, porque de hecho esa política aún le falta revisión, pero para nosotros hablar y decir que por primera vez se han sentado diferentes actores para sacar en materia de discapacidad un plan que nos permita trabajar por esas líneas es un avance en este escenario. Directora, hoy en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad celebraron el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad. ¿Cuál es el objetivo de este consejo? Nuestro Consejo Consultivo Nacional de Discapacidad tiene como objetivo fundamental, en primera instancia, dar una participación democrática y ciudadana a todas las áreas temáticas de las comisiones que lo conforman. Este Consejo Consultivo viene siendo un instrumento de medición a las políticas públicas en materia de discapacidad, de manera que podamos nosotros, a través de este Consejo, rendir informe a sociedad civil y rendir informe como país de los avances que se están haciendo en materia de discapacidad anualmente. ¿A qué conclusiones llegaron, directora, o más bien a qué se comprometió este consejo justamente? Si bien es cierto, a este escenario que nosotros tenemos, todavía hay instituciones y lugares donde las oficinas de equiparación de oportunidades no se han concluido en su creación. Y hoy se enfatizó radicalmente que esta tarea es una tarea que ya no puede seguir dejándose atrás. Nos comprometimos como Consejo a revisar este plan estratégico nacional como herramienta y como política para poder establecer en la rendición de cuentas que como país tenemos para Ginebra, Suiza 2021, presentar un Panamá con avances en materia de inclusión. Licenciada, pero ¿qué pasó en el gobierno pasado en el tema de Ginebra? Sé que hubo un tema con la dirección pasada, creo que no se dieron las estadísticas correctas, justamente con el tema de discapacidad en el tema de inclusión. Bueno, te voy a hablar de manera responsable con todos los ítems que como país se nos hace en los diferentes escenarios a los que nos vemos comprometidos. Y si bien es cierto, no solamente es la gestión del gobierno pasado, recuerdas que las políticas son medibles quinquenalmente, y si no había indicadores que medir para entregar como país, es una manera de corregir y que las cosas se hagan bien, para que como país podamos dar resultados de manera oportuna, para que las cosas queden de manera en un escenario de avance y de desarrollo. Esto no quiere decir que dejamos las cosas en negativo, porque no somos para nosotros en esta hora hablar y decir que todo está fielmente cumplido en materia de discapacidad, pero sí es importante saber que cuando no manejamos los verdaderos indicadores, porque no hemos trabajado precisamente en un escenario de tener un país con indicadores actualizados, nosotros entonces estaríamos presentando una imagen de atraso, y ahí es donde
quizás tuvieron la desventaja en la rendición de ese informe. Directora, para mí el tema de la inclusión es un tema sumamente sensitivo porque yo tengo un hermano con discapacidad. Me gustaría saber cómo será la nueva política pública justamente en esta materia y, a su juicio, ¿qué se debe mejorar? Una de las cosas que para mí considero prioritaria, que se debe mejorar, es que Panamá no puede seguir teniendo políticas públicas debilitadas. Panamá no puede seguir teniendo leyes en cada escenario de la discapacidad. Yo considero que se debe respetar lo que por muchos años se estableció y se trabajó, y es la ley que crea precisamente la política en materia de discapacidad. Una de las cosas fundamentales, Katy, conociendo a tu hermano y conociendo muchos escenarios de nuestra población con discapacidad, es en materia de salud. Si nosotros garantizamos un Ministerio de Salud que verdaderamente redireccione sus acciones y atención de calidad con un servicio verdaderamente de primera, nosotros estaríamos hablando que hay un gran avance para que nadie se quede atrás en este escenario, ya que es allí donde precisamente la población con discapacidad sufre la mayor vulnerabilidad en su atención, precisamente porque, como tú lo dijiste, teniendo un familiar con discapacidad, puedes saber cuánto cuesta cada medicina, cada atención médica y mucho más en un escenario de personas que no cuentan con una buena economía. Pero si fortalecemos el sistema de salud de manera que cada uno pueda acceder a sus derechos, estaríamos hablando verdaderamente de una inclusión. Considero que una de las partes más importantes en materia para nuestro país es brindar espacios accesibles para todas las personas de acuerdo a su condición y a su discapacidad. Panamá no es un país meramente accesible, pero si en materia de accesibilidad a través de los entes rector que viene siendo el Ministerio de Obras Públicas y a bien gracias hoy al Cuerpo de Beneplácito de los Bomberos, pudiéramos decir que tendríamos gente que goce de un país con una vida independiente y con mucha más libertad de la que tenemos, ya que nuestra población con discapacidad muchas veces se mantiene limitada en 4 paredes porque Panamá no es accesible. Así es, usted ha dicho y ha tocado un tema sumamente importante, el tema de la accesibilidad, licenciada, porque no solamente voy a hablar por mi hermano Juanpi, sino también por las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad y el peatón en general. Panamá realmente no es un país 100% accesible y de hecho he escuchado que se sienten atrapados en este país. No pueden hacer más de 4 cosas porque simplemente no hay rampas, no hay aceras adecuadas. Y no solamente para personas con discapacidad, sino también, como mencioné, para el peatón en general. O sea, son muchos los retos que tiene el SENADIS en conjunto con otros ministerios para poder llevar a cabo y que este país realmente sea 100% accesible. Inclusive los baños, los estacionamientos, la educación, porque la educación también es un tema sumamente importante, directora. Así es. Yo pienso, Katy, y el público que me escucha, que nosotros no podemos decir que todo está en cero. En materia de educación, en materia de salud, en materia de comunicación y de accesibilidad, en la medida de lo posible que nosotros redireccionemos nuestras acciones en cada uno de los escenarios, pero más importante, en la medida en que cada una de los actores principales desempeñen y desarrollen cada compromiso que tienen establecido en esta mesa de trabajo, para lo cual hoy usted tiene conocimiento que se rindió informe en este Consejo Consultivo, de manera que podamos nosotros decir que avanzamos en una educación inclusiva. Si este escenario, y la pregunta no me la hace, pero la encajo en el tema de la educación, nos muestra como pandemia que nuestra población con discapacidad verdaderamente ha sido mayormente afectada en materia de las herramientas de comunicación y en materia de herramientas de terapia que garanticen verdaderamente que ellos puedan avanzar y desarrollar de la misma forma como el resto del país. Yo siento y considero que es oportuno este momento en donde Panamá se coloca por primera vez en tener una representante ante las Naciones Unidas, quien va a velar y a garantizar, porque ese informe de Ginebra, Suiza, el que mencionabas hace minutos,
pueda dar mejores resultados. En la medida de lo posible, que nos sentemos y articulemos con la responsabilidad que corresponde a cada instancia gubernamental y sociedad civil. Directora, no me cabe la menor duda que bajo su dirección la Secretaría Nacional de Discapacidad va a estar en buenas manos y vamos a ver muchísimos avances durante todo este tiempo que queda de gobierno. Gracias por habernos acompañado esta tarde en el noticiero estelar de NEXT Noticias. Esperemos que no sea la primera vez y por supuesto las puertas siempre están abiertas acá. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes.